Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Temazo que tocan polla, temazo que es origen de memes, de polémica, de disgusto, de rebelión, de tantas cosas que a veces pueden ser complejas en el ser humano y que obviamente nos gusta tocar aquí en Isabel y su café. Lenguaje incluyente. ¿Por qué quieren que hablemos con la E? Elabora Pedro Luis y bienvenida Vero Morilla, que hace mucho no nos acompaña. Me encanta. Ay, amo que esté Verónica. Te amo. Mi Yoconda. Placer hermoso compartir esta jornada con los dos. Besos, amigos. El 10 de agosto de 1984 se hundió un transbordador en el muelle de Mazatlán, Sinaloa, pero en el mismo momento estaba naciendo yo en un hospital de esa ciudad, ¿ok? Para la venida al mundo de este ser que está con ustedes platicando, las dos personas que me trajeron al mundo, Fulvia y Porfirio, decidieron, porque en su experiencia personal el nombre propio es algo muy relevante, una se llama Fulvia y el otro Porfirio, ponerme un nombre que, si bien al oírse no es raro, al verse es muy raro. ¿Por qué? Porque me llamo Pedro Luis, pero es un solo nombre. La L va enseguida de la O, las dos minúsculas, y se cierra con una Z. Luego con unas cubas platicamos qué significa, pero ante los ojos de todo el mundo en México, mi nombre está mal escrito. Si nos movemos un poco de geografía y nos vamos a Brasil, vamos a encontrar que lo raro no es que la Z existe en mi nombre, sino que el nombre esté más bien pegado y sea uno solo. Y así funciona. El lenguaje cumple esa función. Es una herramienta que de alguna manera nos enmarca el contexto en donde estemos viviendo. Yo tengo casi ya 40 años escuchando a la gente diciendo que Pedro Luis pegado y con Z está mal escrito. Sin embargo, lo importante aquí es entender qué significa mal escrito. Y si está mal escrito, no existe mi nombre, porque yo en todos lados me llamo como me llamo. Y con esto quiero dar la entrada, como siempre, con una anécdota personal sobre el mundo del lenguaje como una herramienta de inclusión. Hay una socióloga francesa que ha dedicado su trabajo sociológico enteramente al tema lingüístico, es decir, es una socióloga lingüística que se llama Florence Thomas, que edifica o construye todo un concepto alrededor de la función del lenguaje. Es esta definición del lenguaje como una herramienta que ayuda a describir los contextos y actividades humanos, no como un conjunto de reglas gramaticales y vocabularios. Y es bien importante esta distinción, porque lo que hace Florence Thomas es poner en la mesa el concepto del lenguaje como una herramienta al servicio del contexto de nosotros como humanos. ¿A qué me refiero esto? A que no, el lenguaje no es un diccionario ni es una oficina conocida como la Real Academia Española de la Lengua, que funcionen como una policía de lo que está bien escrito o mal construido gramaticalmente. Más bien es una herramienta evolutiva que nosotros, los seres humanos, hemos creado, y que no nada más hemos creado, sino que sigue en constante evolución. Es dinámica y su principal función no es la correctitud o la rectitud de las reglas gramaticales y el vocabulario, sino más bien describir la vida cotidiana de los humanos. En este sentido, el lenguaje definitivamente ha evolucionado. La manera en cómo hablábamos cuando éramos niñas no es la misma que usamos cuando hablamos hoy. Y ojo, ya les dije que yo, pero soy un hombre gay, ¿verdad? Pero no me considero como una mujer. Pero el día de hoy, la regla gramatical es que en un grupo de 3 personas, donde 2 personas son mujeres, pues deberíamos de hablar de todas, ¿verdad? Porque hay más mujeres que hombres. Pero no, nuestro lenguaje ha decidido que el género neutro es el género masculino y tenemos que decir todos. Y es una regla escrita como tal, pero ¿qué hace esta regla? Restarle visibilidad y existencia al hecho de que esta mesa de debate está compuesta por 2 mujeres y un hombre. Y muchos puristas del lenguaje van a decir por eso, pero el lenguaje, el español tiene un lenguaje neutro. No lo tiene, ¿ok? Sí es importante.
ha evolucionado de tal forma que traigo algunos ejemplitos muy breves, Isabel, pero el principal es los que son, creo yo, los principales. A ver, el lenguaje nos ayuda a comunicarnos efectivamente, y un ejemplo de la evolución del lenguaje para ayudarnos a comunicar efectivamente son los emojis. ¿Cuántos de nosotros al momento de comunicar, en lugar de contestar el típico ¿cómo estás? Con un bien, contestamos con una carita sonriente, o con una carita sonriente con una lágrima, o con una carita con 2X, para expresar el sentimiento que estamos viviendo o el momento en el que estamos? Que un emoji dice más que una palabra, tengo que decir. Probablemente sí, para mucha gente no. Mucha gente de generaciones grandes van a decir es que ustedes se comunican con puros monitos. Pero ahí viene el siguiente ejemplo de la evolución del lenguaje, la adaptación a los contextos. Yo voy a pedir que solamente digan Vero o Isabel, yo sí les pasa eso. A mí, gracias a Dios, todavía mi suegra y mi mamá todos los días en la mañana me mandan un piolín por WhatsApp. Y es el yo. Están adaptándose al medio, a un medio que no dominaban y el que no crecieron, que es el WhatsApp. Y no nada más me están mandando un emoji, no. Activamente buscaron una imagen, piolín, Snoopy o quien ustedes quieran. El violín representa una generación de señoras, ¿no? Totalmente, ¿no? Y eso es una adaptación del lenguaje como tal. Ahora, la relación con la identidad. En el 2000 hubo un cambio histórico político. A mí no me gusta hablar tanto de política, pero hubo un cambio histórico político en México. Cambió el partido en el poder y el nuevo presidente empezó sus discursos y su manera de hablar de una manera muy interesante. Siempre iniciaba sus discursos diciendo mexicanas y mexicanos. Y esa manera de hacer política, reconociendo la existencia de las mujeres y de los hombres, cambió la forma de comunicación. De alguna manera, no digamos ese presidente porque tiene muchas cosas que no le podemos, que no nos gusta a mucha gente, ¿ok? Más sí es un cambio muy cañón en la forma en cómo nos comunicamos todos. A partir de ese momento hay un antes y un después en cómo las personas le damos su lugar a las diferentes audiencias que nos escuchan. Y por último, los cambios lingüísticos. Hasta hace unos años no conocíamos términos como bisexual, pansexual, cisgénero, género fluido, ¿no? De hecho, llamábamos de ciertas maneras hasta insultantes y despectivas a personas que no correspondían a la heteronorma como tal o al heteropatriarcado, y estas palabras nos han ayudado a darle significancia, validez como tal. Ahora, yo ya les dije, nuestro lenguaje de alguna manera tiene un marco, ¿no? Que de alguna manera lo expresa la Real Academia Española de la Lengua, pero es bien importante que cuando estemos defendiendo lo que dice la RAE, entendamos, a nadie han metido a la cárcel por decir todes, y a nadie tiene una demanda por decir chique. No, la RAE no es una policía, no tiene acción legal, no tiene esa capacidad, ¿ok? La RAE es una institución que observa el lenguaje y entiende los contextos en que este lenguaje se está hablando y entonces adhiere de manera que se pueda aprender esos términos y esas formas de expresión a un marco que se conoce como el diccionario o el vocabulario. Al final, el último mensaje que quiero decir, pueden decir chiques, todes, todos o todas. Está bien. Lo importante es la intención en la palabra, la intencionalidad en el lenguaje. Yo puedo decir perfectamente, hola Isa, o puedo decir, hola Isa. O puedo decir, Isabel. Y las tres tienen un sentido distinto. La intención es distinta. No hablemos ya más de palabras altisonantes porque también en México somos muy floridos. Señoras, señores, señoros, el lenguaje es una herramienta funcional. No nos enfrasquemos en si debo o no debo decir o a. Entendamos más allá de lo que el lenguaje incluyente nos está pidiendo con esta intención de darle visibilidad a muchas personas y darle voz a comunidades tradicionalmente vulneradas. No nos casemos con la idea de que el lenguaje es algo rígido en concreto. El lenguaje es flexible y es una herramienta más. Dense la oportunidad de jugar con el lenguaje
y de ponerle a su próximo hijo, hija o hije el nombre que ustedes quieran porque se puede. Pónganse crema, chavas y chavos y chavas. Oye, se puede, pero sí hay unos nombres prohibidos, ¿eh? Por ejemplo, no le puedes poner Facebook, no le puedes poner Instagram, Usnavi y todo eso. Oye, por acá nos dicen, bueno, yo tengo entendido que los nombres propios no tienen ortografía. De hecho, yo podría escribir mi nombre si quisiera, Elvia con H. Así es, Pedro Luis. Pegado y con Z, nos dicen. Así es la regla. Y sin embargo, Elvia, seguramente a ti y a mí, cada que ven nuestro nombre escrito, nos van a querer venir a decir cómo se debe escribir. Claro. ¿No? Oye, por último, ¿tú crees que esto es algo que llegó para quedarse? Este lenguaje incluyente, o sea, ¿crees que las futuras generaciones lo van a adoptar orgánicamente, lo van a hacer suyo a pesar de la resistencia de las viejas generaciones? ¿Crees que tenemos que hacer un esfuerzo a los que nos cuesta trabajo, tal vez no para hacerlo, pero sí para respetarlo, porque es la manera en la que se van a comunicar, porque precisamente es la herramienta que nos permite describir una nueva realidad en la que vivimos, aunque no nos guste? Totalmente. Y ahora, el ejemplo como más burdo es el utilizar la E para no caer en la O y en la A con palabras que tienen género, ¿no? Los sustantivos que tienen género. Pero realmente nuestro lenguaje es precioso y es profundo y hay maneras muy bonitas de utilizar el lenguaje sin caer en la E. Sí veo, Isa, que las nuevas generaciones van a ser más conciencia, que para eso es esta conversación que estamos teniendo, no para hacerles cambiar de nada. ¿Pero no crees que va a pasar en 50 años que ¿te acuerdas cuando estaba de moda el lenguaje incluyente y que creían que habláramos así y ya no pasó nada? Así como decimos, ¿te acuerdas del MySpace? ¿Se acuerdan? Mira, ¿Así nos va a pasar? No creo que sea así. Lo que creo es que lo que va a suceder es una evolución en el lenguaje, una más, en donde el lenguaje cada vez va a incluir a más realidades, ¿no? Okay. Eso sí creo que va a pasar. Muy probablemente el todes eventualmente caiga en desuso o por el contrario, se formalice. Se afiance, claro. Yo sí coincido, me parece interesantísimo el tema, amigo, porque siempre seguimos deconstruyéndonos. Yo sí creo que la vida actual es una gran deconstrucción que nuestras generaciones, mis 45, tus casi 40, lo de la gente que nos escucha, los 20, los 50, o sea, quienes estamos hoy en el planeta, estamos un poco llevando un poco las banderas esta de la deconstrucción. El lenguaje es muy importante, obviamente la intencionalidad, a mi entender, pesa más. Yo me fijo mucho más el modo o el tono que le pongas a una frase y cómo me hables, que si me dijiste hola chicos y yo estoy sentada acá y no me siento representada porque yo no soy un hombre. Ahora, si me hablaste lo digo en francés, si me hablaste para la merde, obviamente por ahí a lo mejor mi enojo va a pasar por eso, o si fuiste maleducado en los tonos o en los modos. Quizás esto, que yo no me fije en la terminación de las palabras, puede ser que sea una cuestión que esa parte todavía no deconstruí. Quizás puede ser una cuestión de mis 40, que generacionalmente no me molesta el chique, no me molesta oírlo, pero no me sale genuinamente decirlo, ¿entendés? Sí. O sea, yo tengo un programa de radio acá y muchas veces hablo con gente de colectivos y lo tengo que decir obligatoriamente porque si no, como que les molesta y forzadamente lo tengo que hacer. Entonces yo me pregunto, ¿es genuino esto que yo forzadamente tenga que imponerme el buen día chique? ¿Será que en algún momento llegaremos todos a decirlo naturalmente? O que quizás yo tengo la teoría del péndulo, de estar acá en un machismo en el mundo entero extremo, acá el reconocimiento absoluto, en algún momento llegaremos a un punto medio, sin que nadie se enoje y que se respeten un poco todas las minorías. Vaya a saber, ¿no? Mira, corazón, lo único que te puedo decir es que para mí es cero orgánico y muy forzado levantarme todos los días a las 5:45 de la mañana para ponerme a hacer ejercicio. Pero el porcentaje de grasa corporal que tengo hoy no lo tenía a los 20. O sea, voy para bien. Estoy deconstruyéndome. Y es lo mismo en el lenguaje. Es un músculo que hay que trabajar, ¿ok? Es padrísima esta conversación. Otra vez, sí, el título que le dije a Isabel tiene que ver con la E para causar controversia porque somos muy así, ¿no? Uh-huh. Pero realmente el lenguaje inclusivo es mucho más que una E. Es mucho más que una E. Realmente el tema es hacer conciencia que el lenguaje no es una regla, es una herramienta. Por último, les dejo mis redes, @pegado y con Z.
pónganse crema porque es el abrazo más bonito que van a recibir el día de hoy. Y último guiño, Isabel, espérame. Ayer se enojó una amiga porque le escribí por WhatsApp con mayúsculas y su respuesta fue: ¿por qué me gritas? Te queremos, Pegado y con Z. Ya no nos grites a nosotros, nos vamos a un corte, tenemos numeróloga. Quédate aquí en Isabel y su café. Claro que puedo. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.